Bueno, Vamos a tirar hoy una me data, gustaría ¿no? comenzar con una date. reflexión posterior a Navidad, y que de hecho ya para recibir el año nuevo, en donde vamos a tirarlo así. El año nuevo para muchos supone este restablecimiento de metas y esta eh, como visualización de lo que un año ideal podría ser. Y bueno, también ya sabemos, como buenos filósofos revelados también, que muchas de esas iniciativas fallan, fracasan, tanto por la falta de constancia como por otros factores externos, Que como yo también diría que mucho internos. tiene que ver con la creatividad, ¿eh? Pero luego lo hablamos. Claro, Ajá. como también porque no, pues no son cosas que realmente les enclochen, ¿no? O sea, pues También nomás puede lo ser dicen en al algunos putazo, casos, ¿no? ¿no? Sí. Y hoy quisiera aprovechar para establecer uno de nuestros objetivos para el 2024, Ok, vamos a tirar que la es, data. pues lo decimos tal cual, ¿no? Date. Hemos querido bautizar el 2024 como el año de las donjuanerías. Es correcto. ¿Quisieras abreviar un poco en qué queremos decir? ¿Qué queremos propiamente decir cuando decimos la palabra ser? Es decir, Ya mamón. Cuando donjuanerías. decimos la palabra ser en la expresión, es decir. Sí, Voy a aclarar un poco el tema, ¿no? Digo, ya estará en el título para saber qué tiene que ver con cómo estoy iniciando esto. claro. Y justo porque lo ejemplificará mejor. Es el tema como tal, es el matrimonio. Y Y justo, o su sea, inverso proporcional. exacto, todo tema, Como dijera Tony Stark, el final es parte del viaje. exacto, todo tema siempre, y creo que normalmente lo abordamos así. Y que es una herencia muy platónica, ¿no? Ok, abordar su otra cara. El contrario siempre. Bueno, incluso Heraclitia. Sí, yo diría que más, Sí, sí, porque no patemos tan duro las bolas. exacto. Y justo, creo que desde ahí tiene que ver, ¿no? Correcto. Más bien desde la inversión, Sí, desde el divorcio. sí. Y justo porque el divorcio es algo, pues lo voy a decir así, de lo que pensamos el partícipe Sí. en esta propuesta de la donjuanería. Y que vean, ya se empiezan a hacer las conexiones, ¿eh? Porque así como Exacto, Platón era un parricida, nosotros somos unos adúlteros. correcto, sí. Pero vamos a la data y ya después terminamos de concretar Jalo, esta primera data. jalo. Sobre todo de este tema en particular, lo que me llama la atención es que sí veo sobre todo una constante que podemos ver precisamente en autores, ya vamos a hablarlo así constantemente, Sí. autores como el Tepache y todos estos güeyes, ¿no? Ujú. Bueno, y que yo diría más en concreto el Tepache, porque los otros güeyes se van más a lo... Al simpeo, ¿no? Jurídico y todo eso, ¿no? Pues, sobre todo como a resolver de primera instancia, ¿no? Sí. O sea, les enseñan a resolver. Hacer hombres, güey. Sí, o sea, como pues nada más a tener morras, ¿no? Sí, Y el Tepache un poco su claro. iniciativa va como... Como lo dijimos en algún podcast, ¿no? Por eso él tiene tanto reparo en hablar de amor, porque él Exacto, en realidad no está pensando en seducción, él está pensando pues sí, en relaciones de largo plazo, ¿no? exacto, Pues sí, podríamos decirlo incluso así, en matrimonios de largo plazo. exacto. Entonces, en ese sentido, el Tepache es un reflejo de la necesidad de esa madre, ¿no? Sí, De, y que justamente ese güey existe porque ya a nivel social, y digo, es una experiencia que justo hoy en la mañana estábamos hablando con un vato, mi jefe y yo, que estaba tirando esa data, ¿no? Que se estaba yendo a la verga y que, o sea, y un vato que a mí me parece cagado, porque ya, creo que ya es cagado, o sea, como que ya empiezas a entrar en esa edad en que ya eres adulto y ya, ¿no?
Sí, O sea, esa edad en que la edad vale verga. sí, Esa edad en la que precisamente puedes ver a un cabrón que te gana por 30 años si quieres. sí. Pero justo, a lo mejor en este terreno, pues está más. Es un chavito de Es un 17 chavito de años. 17 años, exacto. Sí, Entonces vi ese don y precisamente su data era esa, ¿no? Y que, vamos, es una data general. Que es esa data de, pues es que ya no. Es que ya está difícil encontrar una pareja estable. pero que es muy... Que es a lo que estamos Pero así, yendo un así poco, ¿no? muchos lo sienten, claro. Exacto. No, y que además sienten ese. El putazo, ¿no? O sea, sí los ves en un conflicto muy cabrón de que sí quieren la pareja estable. O sea, de no entender ni qué pedo que está pasando en el mundo, ¿no? Sí. De que, porque justo ves como la renuncia, que es un poco lo que la filosofía revelada que les tiran, Ujú. que es, desapégate del resultado. Porque al final de cuentas es la data que les tiran, ¿no? O Chinga. sea, no, Y es no, que no por quieras eso, eso... Es que les tiras esa filosofía se revelada y mata. se matan. Chinga. Sí, o sea, como que se ve así que quedan todos chiquitos, Sí, porque se ve su añoranza de esa madre, pero también se ve su. O sea, sí es una melancolía de que se pretenden o se quieren desprender de ello, ¿no? ujú, Se supone que para que les jale, pero se ve como esa duda, ¿no? De que no saben, o sea, de que están claro. perdidos en la filosofía revelada de que esta mamada cómo se supone que jala, ¿no? Sí. No, y que si lo piensas bien es un movimiento muy, muy bastardo, porque al final de cuentas lo que hay detrás de esa filosofía revelada es una suerte de taoísmo, esta idea de que el sabio es el que no compite, el sabio es el que Sí, renuncia a la vida para entrar a la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. exacto. Pero es que está muy revelado, cabrón, porque a Sí, nosotros en nuestra configuración occidental nos manda terriblemente al caos. sí. O sea, Sí, es como, tal cual, ¿no? Es como una especie de terapia de choque, ¿no? sí, O sea, bueno, la terapia de choque no es que haya sido efectiva en algún momento, pero digamos que lo fue. sí, Pero justo con el terrible riesgo de que puede que sí te salga bien, pero hay un porcentaje mucho mayor de que te vayas a la verga, ¿no? sí, es correcto. Porque al final de cuentas sigue siendo una madre abstracta. Esa aplicación de esa filosofía hablada del esa paquete del resultado, güey. Aunque parece que es muy concreta, Sí, en realidad es súper abstracta porque nunca hay la experiencia real de, a ver, sí, te di la metodata de cómo... No quiero ir por aquí, pero permítanme. Nos puede llevar el pego del apego, ¿no? Que es decir, ¿cómo te apegas tú a las parejas? claro, sí, Que eso es lo que irremediablemente, lo que estamos diciendo, el apego es una especie de simpeo. sí, Entonces, ¿cómo tú simpeas para que te desapegues? Es decir, es que cuando te dicen desapégate de los resultados, deja de simpear, no es otra cosa que ese sí, pedo. sí, Pero, pero volvemos, dejar de simpear no es todavía una proposición positiva. sí, claro. No es todavía Es, un es yoga todavía una bonito. renuncia, Es todavía no una posición una. defensiva. Es todavía una renuncia y no una ganancia. Claro, Porque justo, creo que en algún momento lo dijimos, es muy diferente y tiene efectos muy distintos no simpear a hacer yoga bonito. claro. No simpear sigue siendo peligroso. Claro, porque al final de cuentas te lleva a esta especie de ascetismo, de quietismo, hasta de misticismo, Exacto. en el que por más que todavía en el fondo de tu corazón lo desees, cada vez Es una que, flagelación inclusive, claro, ¿no? cada vez que decides, no, es que con no simpear me basta, güey, cada vez se te va escapando más, ese pedo se te va escapando más. Y no porque esa madre como objeto, es decir, una relación estable, un matrimonio chingón, no porque se te escape, sino porque tú solito te estás mandando a la verga. No, y además, inclusive, bueno, bélicamente como estratega, Sí, es mala porque, o sea, no simpear es de por sí algo que va por así, por decirlo un poco chairamente, sí, que va contra el status quo.
Sí. Y si además solo haces eso, o sea, y no tienes la otra propuesta Sí. de como no No, simpeo, hago esto. Entonces, justo los que Claro. no simpean y por lo tanto hacen, y hacen además yoga bonito, es como Sí. de, no haces eso, pero al menos lo que haces, jala, o sea, me enclocha, o sea, Sí, te lo acepto claro. y no te chingo tanto, Sí. porque sí hay algo, güey. Pero cuando solo dejas un vacío así, simplemente es como, pues un güey que no tiene nada, o sea, no tiene protección alguna y simplemente es el cabrón que me falta de terminar de adoctrinar. Sí. Entonces, con más insistencia te empiezan a chingar, Son ¿no? los monjecitos de ahí que no, pero pues que se queden. Ay, pero que son pacíficos y llega cualquier bárbaro y se los viola a todos. Claro. Sí. Y entonces, el divorcio Sí, es la institución quería yo romana eso. por excelencia. Ah, Me estoy mamando, sí, porque no espera. tengo data para eso. Pero se Ok. sigue de esto. Sí, sí, sí. Pero dale primero. Yo iba, antes de explorar eso, ¿Por iba a qué lo tirar la quisiste? data ya para, ¿Es una guita? Bueno, sí. ¿no? No. Para retomar el principio. Un poco esta idea de... Porque justo al final de cuentas, en última instancia, ya cuando nos concebimos como actores de esta obra llamada... ¿La vida? no, ¿Simple? las donjuanerías, Claro. no pensamos precisamente en un divorcio. Como cualquier obra del Don Juan, en realidad ese güey está en una especie de apuestas en donde piensa en absolutamente otra cosa, pero no en su resultado, que es un poco Claro. es la como moraleja que siempre ponen, ¿no? Sí. Piensa como en los placeres de su accionar diario, Sí. pero no en que está ocasionando un divorcio, y no en que precisamente ese divorcio va a hacer que el simple lo quiera matar. Casi todos las del Don Juan Tenorio es ese pedo, ¿no? Sí. Llega un simple y lo quiere matar. Sí. Pero justo, o sea, por eso es la rotunda conexión con la figura del Don Juan. Claro. Porque justo no pensamos en una... ¿Por qué el Don Juan no piensa en un divorcio? Porque para el Don Juan nunca hubo matrimonio. Sí. Nunca hubo una relación como tal. En donde Claro. ese güey tiene... Donde realmente está infringiendo una ley. Exacto. Entonces justamente por eso es que este tema está cabrón. Porque estamos diciendo, o estamos ya redefiniendo, o más que redefiniendo, pues agarrando o exponiendo qué es lo que realmente se supone o socialmente, deja tú lo que está escrito en palabritas, socialmente, qué sí está puesto o qué sí está manejado como matrimonio. Exactamente. Y desde muchos ámbitos, ¿no? Porque curiosamente, en lo laboral es donde más donde menos se ha tergiversado. Pero no quiere decir que no esté pronto a tergiversarse. No voy. Digo, porque los matrimonios laborales clásicos, digo, piensen en artísticos o de cualquier otra índole, que es pues, básicamente cabrones que se entienden muy bien en lo laboral y que hacen un proyecto bien cabrón. Sí. Ahí digamos que todas esas acepciones que comúnmente se le daba a lo matrimonial todavía existen. Sí. Pero justo, o sea, si en lo social, o sea, si en lo personal, si en lo particular empezamos a perder todo ese tipo de valores, güey. Sí. Sobre todo, más que valores, experiencias. Sí. Obviamente, con el paso del tiempo va a impregnarse también en ese pedo, ¿no? Claro. Entonces, pues todavía es pronto para que se vea el reflejo a lo mejor en lo laboral. Y digo, tampoco creo que tarde mucho. Pero al menos sí lo tenemos todavía como referencia para decir, al menos decir que justo muchas de las cosas que hoy en día decimos es que según son matrimonios, en realidad no tienen ya en lo fáctico nada de matrimonial. Sí. Que ahora, eso también es curioso
porque y a eso iba con mi proposición anterior, de que el divorcio es la institución romana por excelencia, porque ¿cuál es la imagen histórica que podemos realmente documentar de los matrimonios? Y sobre todo la imagen histórica en su singularidad moderna. Porque recordemos que el matrimonio antes del siglo pasado era una cuestión absolutamente tanto de facto como de ley, o sea, tanto como de en la experiencia personal como en la palabrita, de conveniencia, Sí, de arreglo previo, claro. en donde si ibas contra esa mierda, o sea, si te casabas, vamos a ponerlo así, verdaderamente por amor En contra de toda conveniencia. o por química, o porque sí se llevaban de huevos y decían, no, pues, y justo a lo mejor no había ninguna conveniencia, y se lograba, ese matrimonio no era matrimonio. Sí, Se salía precisamente de la prescripción, claro. tanto social como legal. Que de hecho, ¿recuerdas que apenas te había mandado un concepto? Y justo iba por ahí. Porque había una especie de matrimonio. No me acuerdo ahorita el nombre exacto, pero tiene uno. Ah, sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Que es justamente un matrimonio que no es conveniente, o sea, que es de alguien noble o alguien de mayor estatus para el de menor estatus, en donde precisamente el de menor estatus no adquiere ni título nobiliario ni riqueza del cabrón que tiene mayor estatus. Sí. O sea, que precisamente, o sea, hasta estaba de alguna manera decretado una forma o una cláusula dentro de lo matrimonial en la que se regía esos matrimonios, digamos, no convenientes. Sí. Y vamos, de hecho, yo diría que inclusive ese romanticismo matrimonial al que llegamos Sí. o sea, yo sí diría que es una especie de, por decirlo de alguna manera, me va a patear un poco las bolas, avance, porque justo deja de ser un enfoque absolutamente material, Claro. para hacer un enfoque sí de conveniencia, pero ya un personal, bueno, es que no, es que está interesante más bien, porque más sí, bien lo que está pasando es que lo que dirías con respecto a lo que habías dicho hace un momento, o sea, si se llevaban de huevos, que en realidad esa es la data, no, o sea, todas las historias románticas, o sea, así del romanticismo, cuando pintan esos amoríos por medio de la mera química, es un desvergue. O sea, es algo catastrófico. Es algo que termina en, pues, de la verga, ¿no? claro, Pero muy distinto es de dos cabrones que justo en primera instancia a lo mejor no hay conveniencia alguna, claro, pero dado que hay una especie, sí, de que se llevan bien vergas, sí hay una posibilidad de que sí construyan en ese llevarse bien vergas algo. sí, Y que en ese sentido sí sigue siendo absolutamente como un negocio. claro, Porque es lo mismo de dos cabrones, pues dos negociantes que en principio no tienen nada, no, y que ahí, pero que justo, o sea, en su eh, combinación se puede crear algo. y que ahí es donde se impea Deleuze, ¿no? Porque Deleuze le critica mucho a Stirner cuando Stirner habla precisamente del amor y critica precisamente al amor romántico como amor sagrado, como amor espiritual. Le critica que al final de cuentas sigue afirmando o sigue utilizando estos conceptos de la pequeña burguesía, diría Marx, y que son conceptos, ¿no? Como el propietario, el único, la asociación, en fin, que a Deleuze le patean las bolas y que le siguen, que le suenan a capital, güey, ¿no? Pero que en realidad, si uno, si uno hace el examen, es Plotino quien comienza esa tradición.
Es Plotino, que claramente también habla mucho del amor. Es Plotino quien empieza a hacer ese deslizamiento del sentido. Porque es Plotino quien toma la doctrina de la participación platónica, que así como está en Platón es absolutamente pateahuevos, porque al querer o al pretender ser muy metafísica acaba siendo una madre absolutamente simpeante, y que cagadamente el que lo pone tal cual es Deleuze, porque Deleuze lo pone en la teoría de las formas, hay una idea que es la imperatriz, hay un padre que es el bien, y están los pretendientes de los Sims, que es la copia que trata de imitar al modelo, que trata de acceder al modelo, ¿no? Pero en Plotino, yo manda eso a la verga. Precisamente porque va a interpretar la participación como participación accionaria en un negocio. Así es como interpreta él la participación. O sea, la participación es participación en una asociación de intercambio. De intercambio no sexual, sino intercambio en el más sentido de, como es un intercambio, el llevarse bien vergas. Claro. Entonces ahí está también marcado ese pedo, como le tenemos mucho miedo a estos términos que parecen instrumentalizar las relaciones. O sea, les tenemos miedo a usarlos cuando vivimos en unos que nos instrumentalizan más todavía. Claro. O sea, todos los términos que usa el simpeo, o sea, todas las pinches tricoñuelas que usan esas madres para manipular, para hacer sentir culpa, para manejar el estatus, o sea, son madres que instrumentalizan muchísimo más que lo que proponía Stirner de, pues yo me quiero llevar bien vergas contigo, que a ver qué sale. ¿Ya? Simón. Y que es que más bien, ¿sabes? Yo inclusive daría la vuelta. O sea, porque más bien diría o aceptaría junto con estos güeyes la instrumentalización. Digo, porque me preguntaría de dónde sacan, porque dicen, oye, instrumental, me haces de venir instrumento. Sí. Y ya como que, justo, o sea, es que su pedo es que siempre hacen eso, o sea, siempre lo agarran como que de facto eso ya es negativo y ya. Claro. No te dicen ni por qué exactamente la palabra instrumento es algo negativo, ojete, ¿no? claro. Algo negativo. Sí. Y si acaso, si quisieses argumentar que porque te quitan tu humanidad y te vuelven objeto, Sí. que la objetivización objetivización es otra cosa, o objetualización, etc. Justo, mientras que esos términos que acabas de decir de Plotino te instrumentalizan, los términos del simpeo sí te objetualizan. Sí. Ni siquiera eres instrumento, o sea, ni siquiera eres claro. útil. Eres un mero... Pues sí, un mero adorno, porque de eso va toda la cinemática del simpeo. Claro. Hacer que el otro devenga un adorno de tu pertenencia sin utilidad alguna, sino como mero artificio, digamos, Sí, un mero colegijo estatal. Sí, una mera colección, ¿no? Sí. Como lo llaman los Pokémon, ¿no? Claro. Entonces, de uno a otro, la neta, porque sí vamos a decirlo así. No, y además, en uno... Ser instrumento... No, es que en cambio, no es que seas instrumento, es que devienes instrumento. Sí. Porque no es que, como en el caso del objeto, cuando eres objeto, sí, ya eres, por Exacto, las mismas o sea, no es particularidades, claro, que le atribuyen al objeto, ya es para siempre, o sea, o sea, en el simple te objetivizaron una vez y ya fue para toda tu puta vida. Sí. Y en cambio el instrumento es absolutamente situacional. Sí. Porque puede ser instrumento de corte emocional, pero también de corte sexual,
Pero Sí. también hasta de corte nada más. No, o sea, O simplemente nada más instrumento de pásame que, el vaso, güey. que topas. justamente tiene que ver con el gran ingenio, ¿no? Volvemos al ingenio mexicano o latinoamericano. O sea, tendemos a agarrar un instrumento X Y hacerlo para y otra hacer madre. con esa mamada, o sea, agarrar un puto martillo para partir El piloncillo. el piloncillo, güey. Nomás le pones una bolsa y ya. La bolsa, ¿cuál era su objeto, güey? O sea, ¿Tú pues? O sea, y eso no te lo da la objetividad. No. La objetualidad. y digo, si acaso... No, y por eso, fíjense, ya ahí se va perfilando un poco para dónde vamos tirando. Para nosotros, lo arrojaría si el matrimonio es un pedo absolutamente instrumental. Ujú. En este sentido, pero Sí. que ya aplicado quiere decir eso, como de, no, pues, si tú te casas con una morra con la que te llevas bien vergas, no es el ritual ante Dios, güey. Ni el ritual ante el Estado Ajá. lo que te enclocha de esa instrumentalización. Sí. Es todos los otros beneficios fiscales o de un chingo de Exacto. otras cosas. Que es diferente de estoy usando a la morra como objeto para conseguir que no pagar impuestos, a decir, si esa morra y yo nos asociamos, nos la peló el SAT. Exacto, Simón. No, Y que no es el objeto de ese pedo. No, y que Como además... dirías con las de ingenierías, es un resultado que ni siquiera se busca. Exacto, o sea, es que además el problema de esa instrumentalización es que se pretende instrumentalizar en chinga y sin preguntarte, ¿no? O sea, porque justo, De la objetivización, ¿no? ¿Dices? no de la Ah, ya. instrumentalización. Sí, sí, sí. O sea, el matrimonio tal cual, o Sí. sea, me refiero a justo el matrimonio en última instancia es cuando los dos llegan al convenio de decir, pues jalo, yo devengo instrumento tuyo y tú devienes instrumento mío. Y sí, ponlo ponlo así, güey. O sea, sí, yo me aprovecho, güey, y tú te aprovechas, güey. Pero ¿qué significa? Que antes del matrimonio no existía esa instrumentalización, o sea, sí estaba un trato de persona a persona. Ujú. Entonces, el problema de la instrumentalización sí es como tal el matrimonio. Y lo digo porque sí, o sea, a nivel, o sea, véanlo desde la perspectiva que quieran. Sí, o sea, desde lo legal como lo acabas de decir o desde como lo explican estos güeyes de que todos estos roles de estatus y la chingada, Ujú. a fin de cuentas sí es la utilización del otro, pero justamente, o sea, si no quieren, entre comillas, dejar su humanidad para devenir instrumento, pues no se casen. Claro. Por otro lado, si quieren, porque justo, o sea, tampoco es que, No, y que está. ¿qué es lo que dices? Es un devenir. Claro. Porque no es que justo cuando ya hay matrimonio, todo el tiempo, en todo momento eres instrumento. Sino que abres la posibilidad, sí, de ser instrumento, pero solo es eso, abres la posibilidad de que en algún momento lo puedas ser. Claro. No que en todo momento lo eres y ya Claro. no hay vuelta para atrás. Que eso sí está en el simpeo. Exacto. O sea, si firmas el contrato del simpeo es objeto de servidumbre para toda tu Y que si te existencia. fijas, justo, o sea, en el modelo del simpeo no hay un cambio real de ser noviecitos y el Hacer matrimonio. esposos, claro. Porque Siguen. nunca cambió de ser objeto a ser instrumento. Claro. Sigue siendo objeto. Sigue siendo. Sí. No, y por eso Por eso Entonces, por eso nos daría una lectura completamente diferente de la, perdón, reciente pico y alto índice de divorcios. Claro. Porque al final de cuentas lo que estaríamos leyendo ahí es que nos que estamos no- dando cuenta de esto. De Que en no se realidad- percibió el cambio Claro. alguno. No hubo pues nada cambió en realidad. Por eso era muy esto del divorcio express, ¿no? Porque al final de cuentas lo que estás diciendo con el divorcio express es que es solo acabas con el noviecito o con la noviecita y ya, o sea, realmente no es como tal un cambio sustancial Exacto. de la relación de novios a la relación
de matrimonio, en ese sentido de que no, de que se mantiene esa objetualización. Se mantiene la misma dinámica, Y que es exactamente. de los dos lados, ¿eh? Sí. O sea, es tanto de la mujer que objetualiza al hombre como su simp. Objetualizando a la imperatriz, o sea... Claro, o como el otro güey objetualizando porque a la justo morra, es, ¿no? es el fetiche. Claro. ¿Qué es el fetiche? Es un objeto sin absoluto... Fantasmal. Sí, o sea, el uso es absolutamente... No tiene uso, No. es inútil esa Sí, madre. es inútil el fetiche. Sí. Y la máquina para sacar dinero también es un objeto, güey. O sea, no es... Correcto. Entonces sí es una objetualización mutua, ¿no? Sí. Pero justo a lo quiero conectar con lo que estábamos diciendo al principio. Que es por eso que no se concibe, ya cuando llegas a este pedo, decir, se supone tienes novio o tienes un matrimonio. En teoría, March, en teoría. Pero solo veo, o más bien, ni siquiera no te veo a ti fungiendo ni como instrumento, ni como persona. Ni siquiera. Claro. Y justo, Porque o sea, esa es la otra cosa. porque justo Como es, cuando como ves en a las alguien, relaciones sin pedos es absolutamente objetual, ni siquiera deja ni el siquiera- espacio para la persona. Exacto, porque justo Por eso es que cuando alguien... Por eso es que también las morras se sienten tan deprimidas al final de Exacto, cuentas. sí, que es a lo que voy. Cuando alguien al final de cuentas que está en una relación de simpeo, llega a ti y te dice, vamos a jugar a que soy persona otra vez. Pues hasta dices, verga, qué Chingue, putazo, güey. Ok. Pues jalo, o sea, qué mal pedo que te sientas así, ¿no? Sí. No, y que es terriblemente general. Sí. Entonces, por eso es como... Y que justo, ¿no? O sea, cuando llega alguien y te dice, vamos a jugar Jugar a que seamos jugar a que personas. somos personas, pues en última instancia sí te está diciendo ese pedo, o sea... Sí. O sea, porque justo ese jugar a que somos personas es relacionarse con alguien. Claro. No necesariamente sexoafectivamente, ¿no? No, pues, pero es nada Ponlo más de como quieras, una de compa. persona que eso está Exacto. absolutamente prohibido en el En imperio. el imperio. Entonces, por eso es que cuando te relacionas con alguien que tiene un marido o novio simp, en realidad ni siquiera te das cuenta que se supone tiene ese marido o novio simp. Sí. Solo te das No, cuenta, hasta tiene- solo te das cuenta que quiere relacionarse con personas o como hasta persona. pasa lo otro, ¿no? Que comentamos hace rato. Que te lo menciona, pero se ve en su cara Que es su absoluto fantasmal, que no es Claro, correcto. claro, O sea, es ein que no es Gespenstersgeschichte. O sea, un rostro retorcido y fantasmal, lo que denota cuando dice, tengo novio. Sí, Que dices, ching. O es que hasta uno te saca de pedo, ¿no? sí. Porque dices, No, pero desde muchos lados, ¿no? claro, O sea, desde el que justo, y yo creo que eso sí es un poco reciente, ¿no? O sea, sí. porque sí, o sea, como que recientemente No, se porque siente ese eso- putazo de, no mames, sí. ¿neta? ¿Tienes novio? Claro, sí, sí, sí. ¿Qué pedo? Porque eso sí es una experiencia muy, muy, muy actual. Sí, O sea, porque antes, ese era precisamente pienso en Biel y de Noche, ¿no? Las noches blancas de Dostoyevsky. Ujú. Cuando la morra le dice, pues es que tengo vato. O sea, ay, ya ese güey ya se desmoronó y solo se sigue torturando, pero todos ya sabemos en qué va a acabar. Pero porque... Y es más, ahí está ya puerco, porque ahí está ya implicado cierto desarrollo de ese pedo. O sea, ni siquiera es que la misma palabra te haga... Es que antes la palabra, decir, tengo esposo, tengo novio, era ya el límite marcado. Exacto. Era el pero no era la palabra. Exacto, Eso no, es a lo que voy. era el no era la ultimátum. palabra, era tanto el ultimátum como la actitud, Exacto. como el tono, No, como y la que- cinemática de la mujer o del hombre que dice, tengo esposa. Sí. Tengo esposo. No, y que yo justo- estoy marcando el límite, como les gusta decir a las... No, y que es el ultimátum en el sentido de que
Justo, es ya lo último, o sea, porque Sí. eso está demarcado desde antes, o sea, desde antes estaban los Los guiños, no, y hasta que llegaban al Ese es como de último, ya, de era, aquí ya no ya, hay güey, más. cállate. Sí, es correcto. Pero Y hoy es como, da risa. es lo contrario, ¿no? Hoy es como Es hasta como ¿me perdonas? Sí, claro. Sí, es una confesión, Sí, pero ya una pero confesión vergonzosa. moderna. Es una No es una confesión confesión vergonzosa. como lo entienden los modernos, es decir, como algo que no debería de ser. Mamada. Kierkegaard tiene un texto Sí. que se llama La validez estética del matrimonio Ah, Simón. y que te puede poner así enfermo y duro, ¿eh? Por cómo está escrito. Ujú. Porque son cartas que se tira a sí mismo, en donde se da cartas, se escribe cartas a uno de sus seudónimos, Ajá. en donde se está convenciendo de que se casen, ¿no? Ok. Y bueno, en realidad es muy bueno porque en realidad se habla del matrimonio de como 15 páginas de las 170, Ok. pero lo que iba es que yo quiero hacer la variación y voy a hablar sobre la invalidez estatal del divorcio. Ok. Y quiero hablar para continuar con esa experiencia moderna de los límites de las relaciones, Ajá. hay que verlo también en esta duplicidad de lo público y lo privado. Sí. Antes el matrimonio era algo absolutamente público y Sí. por eso su carácter privado podía ser sacrificado. Por eso era mediante convenios, mediante arreglos, Sí. en donde se podían cagar, pero pues sabían que les convenía tanto a ellos dos como personas, como a sus familias, como hasta pensemos también los matrimonios para las naciones y todo ese pedo, ¿no? Sí, porque se recalca un poco, o bueno, se suele recalcar mucho que la morra vive con un cabrón al que odia. Pero Claro. también el cabrón vive con una morra que constantemente le patea los bolas, Sí, ¿no? correcto. Y sí es parejo, o sea, Sí. no sé por qué lo queremos hacer muy desigual, ¿no? Cuando es una experiencia pareja, ¿no? O sea, pero es que ya está otra proposición implícita que no tiran, ¿no? Como de, y que ya refleja muy cabrón ese pedo. Porque ¿qué están diciendo cuando dicen? Es que es la morra que tiene que soportar a la otra gente. Es como de, lo que está implícito ahí es que cualquier vato va a aceptar a cualquier morra porque crees en el fondo que la morra le está Sí, rendiendo una pleitesía porque nada más por el simple hecho de estar con él. no, o sea, o por el simple hecho de ser morra, ¿no? O Sí, sea, que el cabrón ve conveniencia para ese matrimonio arreglado sí, por el solo simple por... hecho de que es morra. Correcto. O sea, el cabrón sí tiene conveniencia Para borrar y la morra no. para borrar la otra experiencia, ¿no? Sí. Así que también los vatos no se la pasan chingo a veces con las Sí, morras con ¿no? las que arreglaron los matrimonios, ¿no? Sí, porque también o sea, también en ese sentido los jóvenes príncipes o lo que sea, les arreglaban también a esos güeyes sus matrimonios, ¿no? No era Claro. como que esos güeyes Y llegaban por eso es buen momento, no me olvido de ustedes, voy a cerrar todo. Es buen momento para introducir mi exégesis de Napoleón, Ah, date. de la película, en especial la película. Eh, para empezar, seguimos siendo napoleónicos. Napoleón nos marcó la pauta, no solo legalmente, Sí. en tanto que muchas de las constituciones tienen como base el código napoleónico, sino también a nivel social y sobre todo yo diría ya arrojadamente a nivel romántico. Sí. Porque ¿cuál es el asunto con Napoleón? Que él es un príncipe, es el príncipe de Maquiavelo, ese es el lado absolutamente positivo. Que ese güey, cagadamente, sí se manifestó ese pedo. Porque hasta hay una edición muy famosa del Príncipe comentada por Napoleón, Ok. en donde dice, yo voy a ser este cabrón. Y que al final de cuentas es esto, ¿no? Es un güey, es el primum inter pares, el primero entre los iguales,
que viene de la nada y que hace un imperio de la nada. O sea, que no necesita venir de sangre azul, no necesita tener 1000 conectes, no necesita tener familia real, sino que por mera virtud y fortuna se hace con el principado, ¿no? Y es un poco lo que lo que va reflejando esta película, ¿no? Como ese güey, con una batalla de 6000, tiene el triunvirato de la República Francesa, ¿no? Y que él lo lee muy bien, o sea, como de en cuál sí, en cuál no, por qué esta sí, por qué esta no. O sea, porque aquí es donde están los ingleses. Si mandamos a la verga a los ingleses, se asegura el Canal de la Mancha y entonces ya Francia se asegura. Y entonces después nada más tengo que matar unos 300 rebeldes para que estos güeyes ya me simpen todos. O sea, en ese sentido está muy bien hecho, está muy bien presentado. Pero luego viene la terrible realidad. La terrible realidad del imperio. Sí. Y que para que veas, ahí ya no es que él lo cree, es que a él le toca enfrentarse con ese pedo, que ya está, o sea, que es milenario. Sí. ¿Cuál es? La sucesión. Necesita descendencia. Porque él aspiraba a ser el imperator. Entonces esos güeyes es por linaje. Que comienza con él, pero Sí. que al final de cuentas tiene que pervivir con él. Y pues se encuentra con esta morra, con una aristócrata que se le aplica unas puerquísimas, que cae y le simpea el fallo, pero la morra es incapaz de darle descendencia. No puede, y no puede. Unos dirán porque es que en la cárcel la magullaron. Pero es porque pues, las morras son cabronas también manifestando. Y se ve cuando la morra, pues no. Se lee que la morra no quiere, o sea. Claro. Porque al final de cuentas sí se trata de eso, güey. Porque racionalmente, para Josefina, es absolutamente conveniente. Y por eso ahí está, te digo, el viraje. Es absolutamente conveniente tener un hijo de Napoleón. Es absolutamente conveniente. Es el aseguramiento de la dinastía napoleónica. Pero en cómo lo siente ella, en su experiencia real de persona, lo sigue despreciando por ser un güey y ni siquiera porque sea simp. O sea, porque pues todos eran simps. Hasta también los de la realeza eran simps. ¿No? Sí. Se ve su desprecio y se maneja muy bien en esto. Eso está muy bien, son muy buenas las actuaciones. Se ve ese desprecio porque es un güey X. Porque naturalmente no tiene estatus. O sea, porque nació sin estatus. No porque no lo tenga. Te digo, racionalmente ella sabe que tiene estatus. Sí. Pero ahí está. Otro de las que siempre hemos tirado. Pero ella al final sí sabe que ella no puede aceptar esa revolución. Sí. Y por eso es que se abre a la verga. Bueno, es por eso que no, pues que no. Y el otro güey, o sea, la escena del divorcio es magistral para ilustrar esto. Es magistral porque ese güey está llorando, cabrón. O sea, pero llorando. De que, o sea, sí la quiere un chingo y le está simpiendo un chingo, pero pues ya no. Y lo dice. Pero por amor a Francia y al Estado, me tengo que deshacer de ti. O sea, sí. Y le escribe los votos de divorcio a la morra. Donde le dice, la morra les tiene que decir, pero yo te voy a seguir amando y voy a seguir siendo tu amiga y siempre voy a estar ahí contigo, ¿no? Y le dice, pues léelos, ¿no? Y la morra no puede, güey. No puede, le da. Se ve ya el pinche asco en su. Y ya ese güey le da una cachetada, ¿no? Para que reaccione, ¿no? Pero, para ir avanzando. Entonces, ahí está. Cómo pasamos de ese sector. Ya se mezcla completamente lo público y lo privado en este pedo.
no hay una inversión, hay un entremezclamiento total y bastardo, porque Napoleón es al mismo tiempo el caudillo, pero al mismo tiempo es el simp. Y la otra morra es al mismo tiempo la emperatriz, pero al mismo tiempo es la naturalista que no puede renunciar, aunque todo el beneficio racional le indique que debe renunciar a sus prejuicios naturalistas. Sí, Eso sigue siendo nuestra experiencia. Eso sigue pasando. sí, Porque ahora, pero ya no es el, sí. ya no es el caudillo que es simp, es el hombre que resuelve, pero que sigue siendo absolutamente simp. Y ya no es y ahora es la emperatriz que no, que de tanta filosofía revelada y de tanto naturalismo sigue sin poder. Aceptar la inversión. Claro. No, y que ahora es más grave porque ese pedo, antes sí, solo pasaba en esas esferas. Por eso es que era memorable, por eso es que marcó época, porque no era una experiencia común de los campesinos de a pie. O sea, el campesino de a pie sabía que a la que se enclochara, pues ya, o sea, era como lo que nos venden, ¿no? Bueno, lo que nos dicen, ¿no? Pues que ese güey convivía con 10 morras a lo largo de toda su pinche vida. Si bien le iba, ¿no? Sí. Y muchos pues ni siquiera se reproducieron, ¿no? Pero ahora creemos que todos somos Napoleón y todos somos Josefina. Ese es el gran pedo. Que creemos que todos podemos crear un pinche imperio de la nada siendo Sims. Y las morras creen que pueden ser imperatrices y ser absolutamente Sin naturalistas. renunciar al naturalismo. Sin renunciar al naturalismo, exactamente. Y que eso al final de cuentas es como se están manifestando los matrimonios. Porque es el güey diciendo, yo con mi morra, lo que sea, güey. Si tengo una morra, puedo construir lo que quiera. Y si, es la caracterología de Napoleón, güey. Sí, Y que cagadamente es una inception que la morra le mete. Porque le dice, tú no serías nada sin mí, güey. Si yo me voy a la verga, no se mantiene tu imperio. Y esa es la que nos comimos todos. Esa es la experiencia que tenemos. De que el matrimonio es lo que nos va a fortalecer, güey, lo que nos va a hacer superar todas las adversidades. Lo que nos va a hacer levantarnos de cualquier pinche desmadre. Esa mamada la tenemos bien pinche introyectada. sí, Y es una experiencia napoleónica. Y al revés también, para la morra es... Al lado de cada gran hombre hay una gran mujer. Porque al final de cuentas es... El amor por el estatus no solo me mantiene en ciertas condiciones de vida, sino que me mantiene justificada en cierto naturalismo. sí. Y que por eso ya hay que felicitar al Tepache, porque ya se salió de esa lectura de la hipergamia como algo naturalista. Ok. Ya es una lectura de percepción que es absolutamente subjetiva. Sí. Pero volviendo, entonces, ese pedo de Napoleón nos sigue afectando porque revolvió cómo entendemos las relaciones en lo público y en lo privado. O sea, porque todos creemos entonces que la búsqueda del matrimonio es algo de carácter público. Es decir, algo que convenga al Estado y que convenga a las familias. Cuando cuando supondría en realidad un avance, ¿no? Porque se supone que el matrimonio se hizo personal con el liberalismo. Sí. Pero no, al contrario, se hizo absolutamente público porque absorbimos su caracterología, Sí. absorbimos la caracterología napoleónica como algo universal. Sí, que digo, es mucho menor hoy en día, pero justo está ¿cómo decirlo? Los resquicios de cuando era público está digo, tú dirías que es algo justo de nivel socioeconómico alto, ¿no? Sí, Pero al menos la experiencia mexicana, y yo diría que mucha parte de cagar latinoamericana, es del...
sí es como de nivel socioeconómico bajo, pero imitando el Claro, alto, ¿no? sí, O sea, porque veámoslo desde los rituales más pues, básicos, ¿no? O más viejos, ¿no? O sea, precisamente se veía el carácter público desde que existen los 15 años, que es la precisamente la presentación de la mujer, presentación ¿no? Sí, de la morra y ya de venida casi mujer, luego para debería casarla, estar el sí, matrimonio, ¿no? sí, Que también es una fiesta pública, o sea, para todos los que claro, estén ahí, ¿no? sí, Digo, en los pueblos todavía se remarca ese pedo, ¿no? sí, sí, De sí. que están todos ahí y bueno, o sea, la mexicanidad le otorga otros rasgos, en Y no, realidad. pero por eso como que como que no soportan esas tradiciones, ¿no? Toda la mentalidad actual, como que sí les parece como que pertenece a otro mundo, a otra época, ¿no? Exacto, o sea, Y en ahí ese está sentido, claro que sí, ¿no? O sea, sí pertenece a s- otro mundo y a otra época. o sea, ahí está Y el giro de tuerca. la jugada chueca, ¿no? Sí, Porque se supone se perdieron esas mamadas para decir que es privado, pero ya en la experiencia se sigue abordando todo como si fuese público, público. claro. No, y que por lo mismo también perdemos de vista la experiencia privada de esas bodas antiguas públicas, ¿no? De esos rituales antiguos públicos. O sea, como eh, todavía en esas fiestas comunitarias, sí hay encloche, sí hay, a lo mejor no entre los oficiantes. Sí, y que justo no sé qué tan verdaderamente antiguos son los rituales de pues estos que suelen pasar, ¿no? De lanzar El la ramo. media o lanzar Ah, el ramo, ¿no? sí, Que sí son como ese tipo de encloches, ¿no? O sea, al final de sí, cuentas. sí, sí, sí. O sea que en realidad no aparecen, porque justo, o sea, la festividad se supone es una copia de sí, de una presentación pública y lo que tú quieras, pero justo de sociedad, ¿no? O sea, de salón. De hecho, hasta se alquila un salón y o sea, si lo piensas, justo, o sea, la edificación del salón es algo extraño, ¿no? Sí, Porque el salón era una parte de una mansión, de una casa gigantesca. claro, No era solamente una bodega, ¿no? sí, una pinche bodega hecha nada más para 15 años, ¿no? Sí, sí, O sea, es correcto. hasta extraño pensar, o sea, cuando te paras a pensar, ¿qué chingas es un salón? Sí, O sea, un salón de por fiestas, un qué, salón de bodas, güey. por qué está separado de una construcción Sí, completa? O sea, normal, ¿por qué claro. solo es un salón? Sí, Precisamente porque es una imitación, a final de cuentas, de esas claro, madres. sí, Entonces, siendo algo como precisamente de alcurnia, este tipo ya de tradiciones de lanzar la media o el ramo y del todas esas ramo y mamadas. esas mamadas, al final de cuentas sí terminan siendo lo que dices, que es como, más como es ese juego o esa interacción de lo privado, ¿no? Sí, Que se impregna un poco pues sí, en la sociedad a lo mejor que no se rige tanto en esas luchas de estatus, ¿no? Y de poder. sí, correcto. Y que por eso, dándole la vuelta, ¿qué querrá decir eso para el divorcio? Es decir, ¿habrá que rentar un putero para la fiesta de divorcio? Ah, porque además también está las despedidas, ¿no? De Ah, soltero y eso de también soltera. está cabrón. Porque como que se ha ido popularizando mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, nuestros jefes no tuvieron esa mamada, No, güey. no. O sea, nadie de la generación de nuestros jefes tuvieron esa mamada. Y hoy sí, cada pareja que se casa es muy común que haga esa mamada. Que tenga su despedida de soltero. De soltero. En un putero. En un putero. Agarrando este pedo del, sobre todo ya del divorcio, pero ya es que es ese pedo, o sea, me parece intrigante. Vamos, antes el mensaje era claro, ¿no? El mensaje que justo hoy en día se difumina un poco. Y digo, se difumina justo desde esta
visión que estamos compartiendo ahorita. Porque, sí, o sea, hay una diferencia radical entre un matrimonio en donde, y que sí es matrimonio, o sea, que sí hay instrumentalización y sí hay humanidad, en donde alguno de los dos integrantes se pasa de verga, o tiene un amante o lo que tú quieras, Sí. o bueno, deja tú el amante, porque justo cuando el pedo era muy instrumental, el amante no tiene tanto pedo, ¿no? Pero ponle tú. Que también eso es lo que empieza. Sí, empieza. Bueno, o sea, con Josefina, es lo que le dice a ese güey, como de que ya no puedes tener amantes, cabrón. Y es diciendo que ella era la adúltera. O sea, Ok. te digo, ahí están muchas. Bueno, pero es que justo justo Es a la lo que caracterología voy. de esa emperatriz, al final de Porque cuentas. es que justo hay una. Ese fue la vuelta de tuerca, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, estos güeyes, y es el temor un poco, digo, está mal hecho porque justo no está aterrizado en donde se supone estaría el problema, que es el propio matrimonio. Sí. Pero bueno, el temor es ese, que en una interacción de dos personas, cuando abren la puerta de la instrumentalización, de esa instrumentalización se siga la objetualización. Sí. Porque eso, el ejemplo de Napoleón es ese. O sea, y entre comillas, porque bueno, ahí yo sí diría que desde el principio hubo objetualización, hubo un poco de instrumentalización, y eso o sea, por cuestiones de mayor importancia, o sea, Correcto. porque si estamos hablando ya de algo, pues, de un manejo estatal y todo ese desmadres, Sí. que son en realidad los pocos casos en donde de objetualización sí se pasa a instrumentalización, pero en última instancia sí termina como mera objetualización. Correcto. Que justo, o sea, en última instancia no cumplieron ninguno de los dos su papel instrumental. Correcto. No pudieron Sí, salirse porque. de la objetualización. Correcto. Por eso. Por Por eso eso cayó. al final siguieron Sí. siendo objetos los dos. Claro, no, y por eso. Al final. Es derrotado. Y ahí se pasa de verga la película. Porque se muere la morra y mágicamente ese güey deja de ser un genio militar y deviene pendejo. Okay. Pero ahí está, sí. Pero ahí está, como lo has puesto, como su relación fue absolutamente Ajá. objetualizante. En cuanto feneció la morra, ese güey se fue a la verga. Y ese güey ya no, porque tenía todo para volver a conquistar. Todo para, ahora sí ya, acabarlos a todos. Para ahora sí ya instaurar bien estable el imperio francés. Y no pudo. Y te digo, entonces. Verga. Otra vez. Bueno, a lo que voy es que esta madre del divorcio, entonces la data que estamos tirando de que justo cuando no aceptamos o no es percibido esa interacción no de objeto, Sí, sino sí de humano e instrumental, o sea, que es, eh, pues eso, ¿no? La extrañeza de decir, verga, o sea, se supone que tienes novio, tienes esposo, la chingada. entonces, para redondear un poco el tema, hay que, para terminar con lo de las don Juanerías, es esa, vamos a probar qué tanto, eh, qué tanto el mundo moderno va a aguantar un vergazo. O si es, vamos a probar si el mundo moderno es rusa o Sí no. o no, en cuanto al matrimonio.
Porque también allá en Rusia están altos el índice de suicidios, ¿no? De divorcios. En este pedo, ¿no? De cómo... ¿Hasta qué punto podemos transar una relación objetual? ¿Hasta qué punto podemos transar una relación instrumental? ¿Hasta qué punto podemos transar una relación humana? O sea, vamos para explorar esos límites. ¿Cuándo termina uno y cuándo empieza otra? ¿Y bajo qué circunstancia? Que ya lo sabemos, No, pero es que sobre todo es justo, ver cómo ese pedo, pero en lo estatal, en lo público. Porque en lo privado ya claro, sabemos cómo funciona. sí, es que más bien cuando digamos que la dinámica objetualizante, es decir, la SIM, es una dinámica absolutamente estatal. Y Sí, estatal en el mismo sentido como, bueno, al menos de manera personal, siento el Estado. Que no es diferente, y ahí ya se empieza a conectar, no es diferente de lo que en su momento fue se me fue la palabra esta, el feudalismo. el feudalismo. Sí, O sea, porque a final de cuentas el Estado, como feudalismo, no es más que un algo externo, o sea, tal cual es externo, o sea, que no tiene nada que ver contigo, tú tienes más bien un tributo que rendir, sí. pero Por ciertos o X beneficios o X... entre comillas, bueno, o incluso subvenciones, ¿no? ajá, También y estas... que en realidad no están asegurados. Claro, como en el feudalismo igual. Exacto, Sí, es promesa. ajá, No pero, es amenaza, es promesa. Es que para nosotros el Estado no es amenaza, es promesa. ok, y que justo es lo mismo en el sentido ya personal, ¿no? O Correcto. sea, el... Porque ese tributo con el que tienes que vivir pagándole al Estado, o sea, del cual no te puedes Deshacer. descolocar, Claro. o sea que tienes que vivir con ello, como diría el CAP, Sí, hay que aceptarlo. hay que aceptarlo, es lo mismo con ese tipo de relaciones objetualizantes. Claro. O sea, porque existe otra dinámica, inclusive voy a decir, una dinámica ética, es decir, que está básicamente en otro mundo, Claro. que es la de todas estas interacciones Sims. Sí. Que es, de pronto, según el mundo del simpeo, tengo una relación. Y hay que aceptarlo, ¿no? Pero, Sí. pero eso está hasta En la otro verga, mundo, en otro sí. mundo. O sea, tal como el Estado o el feudalismo está en otro mundo. O sea, puede inquirir a veces, si quiere, ¿no? Pero no es seguro, Sí. según el tributo que estoy rindiendo, ¿no? Correcto. Y también pues, puedo no rendir el tributo y a lo mejor no me pasa nada, ¿no? Porque tampoco hay un control tan cabronante, ¿no? Bueno, en Estados Unidos sí, pero aquí Sí. O en China, ¿no? sí. Sí. Lo mismo el simpeo, o sea, se supone en otro mundo allá hay un novio, lo que quieras, ¿no? Sí. Pero además existe, digamos, el mundo de lo humano, o sea, el mundo, Intramundano. sí, en donde sí ocurren relaciones de persona a persona. Claro. Y llámalos como quieras, o sea, puede ser absolutamente de amistad, Sí. o sí puede ser que se están pues, Pegando ¿no? sus... Están pegando sus... como Sus tiros. que no cierra, ¿o qué? Sí. Y que cagadamente es indiferente en última instancia. O sea, es Claro. indiferente que sea una relación de compas o de que se están pedaleando entre sí. Sí. Porque para el mundo de hasta la verga del simpeo, cualquiera de las dos es igual. Claro. O sea, el simp va a desconfiar tanto que si es Del amigo. amigo real como del amante. Exacto. Porque es incapaz de discernir en lo humano, siendo Claro. absolutamente No, es un objeto. incapaz de verse como fantasma. De ver como de... Es que no soy su novio realmente. Exacto. Ese ya sería ahí ya se mata el sim.
Exacto. Que eso es lo que aspiramos nosotros. Que esa es la donjuanería. Sí, Que el es la fantasma última cobre data. conciencia de sí mismo. Que el fantasma, al morir, devenga hombre otra vez. Sí, y hombre libre además. Por eso este año es a la vez de donjuanerías y a la vez de hombres libres.